Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Palabras del Autor, de Primeros Pasos Ediciones de la Literatura y el Arte Nacional? Estamos hoy día en un nuevo capítulo, el capítulo número 79 ya, de este programa que hacemos y que estrenamos todos los lunes para poder hablar y tener más detalle de los libros de nuestros autores, de nuestras más recientes publicaciones. Y hoy día estamos con una invitación, con un invitado que usted por supuesto ya conoce, que ha estado con nosotros en otros programas. Hace poquito, hace 9 programas atrás, incluso estuvo por el libro Buna en su segunda edición, y también sacó una segunda edición del libro Historias de Muertos y Asustados. Estoy hablando de don Mario Labrín, que está ahí esperando que yo le dé la palabra, pero no se la voy a dar todavía a don Mario porque tengo que presentarlo. Esta presentación que, bueno, es la que hacemos, es la que hemos hecho cada vez que lo hemos presentado, pero es muy simpática, está muy bien, está muy entretenida porque el asombroso currículum de Mario Labrín Donoso incluye el haber sido preso político, exiliado, soldador, arreador de ovejas, molinero, cargador de arena, basurero, albañil, mecánico, reparador de calefactores, electricista, artesano, bailarín, actor, conferencista, poeta y concejal municipal de la comuna de Volne-Valais de Grenoble, ¿no? A los pies de los Alpes del distrito francés de ahí, ¿no? Entre sus obras publicadas destacan Río Tranquilo, Buna y, bueno, Historia de Muertos y Asustados, que es el libro que hoy nos convoca. Don Mario, bueno, qué simpática presentación para decir que le ha hecho a todo, ¿no? Y bueno, y también en la obra, en sus obras, eso también está plasmado. Darle la palabra primero para que salude a su gente, pues. Bueno, buenos días, saludo a todo el mundo. Eh, Escucharte de todas las cosas que viví, sí, que todo empezó en la infancia. La infancia fue en esta región. Nunca vi en la escuela, por ejemplo, un niño con zapatos. En esa época no habían zapatos. Posteriormente, la gente más joven que yo y en el campo tenían zapatos de plástico, pero no alcancé yo en esa época. Claro, desde ahí estamos hablando. Cuando Claro, ir, cuando ir al colegio sin zapato era casi normal, por esos era lados. normal, pero increíble cómo los niños cómo jugábamos en la escarcha, cómo jugábamos. Y tengo mis poemas son mucho más violentos que mis cuentos. Te cuentan todas las cosas de la infancia, todas las cosas que se sufren, que se viven. En poesía reacciono así, en cuentos soy más amable, más gentil. Muy bien. Oiga, bueno, Historias de Muertos y Asustados es un libro lleno de experiencias de la gente que vive en la zona rural de la región de O'Higgins y por lo tanto Sí. rescata a sus ciudades y pueblos a través de las vivencias y el esfuerzo de quienes viven en esos lugares. Cuénteme, don Mario, ¿qué encontramos en esta obra? Hay cosas muy importantes, por ejemplo, la gente en la costa de esta región, cómo se vivía, no habían caminos como hoy día, entonces era muy difícil vivir, la gente no tenía asistencia médica, hasta los cementerios estaban muy lejos, entonces la vida era muy complicada, era muy complicada. Y Sí, claro. no sé por qué éramos tan felices, Pese a todo. pese a todo. Buen, sí, buen punto. Oiga, ¿por qué el título de la obra? Porque yo siempre escribo, lo primero que escribo de un libro es el título. Es lo primero, darme un arma, por ejemplo, en un libro de poemas que se llama así. En ese libro de poemas no pedí un arma de verdad, sino que darme un arma, darme un pincel, porque en otro idioma nadie me entendía. Entonces yo quería pintar para contar mi historia con pintura, pero no funcioné como pintor, así que tuve que aprender el idioma. Y entonces todo mi libro, Historias de Muertos y Asustados, es
vivíamos así, vivíamos, daban susto la vida, daban susto las cosas, no teníamos idea por qué. Por ejemplo, en Historia de Muertos Asustados hay un bebé que muere y que lo visten de angelito, con alas, con todo, y lo ponen en una mesa, y, y era un angelito, la gente ni siquiera podía llorar porque era un angelito. Entonces, era un niño muerto, y era un susto terrible, porque el que se quedó detrás del sillón en esa historia fui yo mismo, y salí enfermo detrás del sillón. Me imagino. Claro. Oiga, estos relatos contienen tanta emocionalidad que pareciera que fue testigo o protagonista de todos ellos. Dígame, ¿cómo está escrita la obra? O, eh, con el corazón, o sea, como la viví, como me recuerdo. A mí me gusta mucho recordar eso, y recordar todas las cosas que he vivido, que me permitan, a pesar de la edad que tengo, ya estoy viejo, seguir viviendo. O sea, a pesar de todas esas tragedias, por ejemplo, hay cosas cómicas, hay cosas que te dan ganas de seguir viviendo, a pesar de todo eso. Hay cosas, por ejemplo, estas cosas les conté yo de cuando era niño. No conté, tengo otra historia donde cuento lo que viví ya cuando era adulto. Cuando Claro, fui profesor, cómo viví con mis alumnos, cómo lo sentía. mm, sí, a pues pesar de, entendió. a pesar de haber sido atrapado, sacado de la escuela, terminar mi carrera de profesor, eh, yo en mi teléfono hoy día tengo a mis alumnos de esa época que perdí con esa violencia. Sí, Siempre me están hablando, siempre me están conversando. Y a pesar de lo que yo los veía niños, y yo me sentía viejo en esa época delante de ellos, ahora se ven tan viejos como yo. Claro, porque yo tenía 21, 22 años, ellos tenían 12, 13, 14 años, entonces ahora la diferencia no es tan grande. no, po, no, no. No, pero no quiere decir que ellos estén viejos, sino que hay que parar un poco la cosa nomás, ¿no? Porque no nos vayan a ver después Claro, y decir, oiga, nos está tratando de viejo. me siguen tratando, hola, profe, ¿cómo está, profe? Tira para arriba, me dan ánimo. Y Buenísimo. en ese pueblo donde yo fui profesor, están mis libros en la biblioteca. Claro, el Todos río los libros tranquilo. en Río Tranquilo, todos mis libros están en la biblioteca. Es lo Buenísimo, primero que hago. Sale un libro y va a la biblioteca. excelente. Oiga, Y hay gente que venía, como yo vivía en Francia y edité libros de, de mi historia que algún día voy a traducir, porque no es solamente lo que hago escribir, sino que hago escultura, construyo casas, hago cosas. Entonces no tengo tiempo, algún día los voy a traducir, pero incluso hay franceses que han venido, que han llegado hasta Río Tranquilo, que han venido aquí en mi casa, por ejemplo, el año pasado estuvieron 10 escritores franceses que estuvieron aquí, y cada uno me traía un paquete de café y un libro de regalo. eso, Y después se excelente. fueron al Río Tranquilo. Sí, oiga, qué Claro, simpático, y claro, y en Historias de Muertos y Asustados dice usted está de su niñez, que en realidad al escribirlos ahora es un verdadero rescate al patrimonio, porque son cosas que muchos no tienen ni idea que se vivían así, y bueno, ahora están ahí, pues están en el libro, entonces es importante igual también porque queda archivado de cómo se vivía antes por esos lados. claro. Y tú cuando escribes una cosa, por ejemplo, yo pienso que a toda la gente que escribe le pasa lo mismo. Tú viajas mentalmente a esa época y la escribes cómo lo sentiste, cómo te daba susto, cómo lloraba. Cuando estás escribiendo, estás metido en ese mundo. Vuelves, sí, de todas maneras.
claro. Estamos con don Mario Labrín, aquí en Palabras del Autor, este programa que hacemos y que estrenamos todos los lunes para que usted pueda conocer más de las obras más recientes, ¿no? De Primeros Pasos Ediciones. Ya estamos en el capítulo número 79 y en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube están todos los capítulos, e incluso las otras dos entrevistas que hemos tenido con don Mario, así que con Río Tranquilo y con Buna. Contarles que en www.ppediciones.cl pueden encontrar, además de, ya les mencionaba todos estos capítulos, también están todos nuestros servicios de edición, todas nuestras novedades y nuestra librería, donde usted puede también comprar y adquirir nuestros libros. También tenemos ahora otros productos como los tazones, estamos haciendo un juego de mesa para Arica y también queremos replicarlo en Rancagua, por supuesto, y en otras ciudades del país, así que estamos haciendo muchas cosas y bueno, estamos felices, cumplimos hace poco 20 años y queremos cumplir 20 más y más todavía en este fin que tenemos de promover lo que es la literatura y el arte nacional. Don Mario, le voy a ir nombrando los 14 relatos que contiene el libro para que nos cuente brevemente, así como un detallito, ¿no? Si ya algo nos ha adelantado, de qué trata cada uno. ¿Le parece que hagamos ese juego? Ya, Perfecto. partamos. Listo. El misterioso Empieza. entierro de la abuela Chalo. Ah, eso es que hay que conocer la geografía. Por ejemplo, ahora tú vas a ese pueblo, a Salsipuede, y tiene un camino, un puente donde pasas pero ese puente se construyó hace 5 o 6 años. Antes seguía un puente de cable, un puente de cimbra, pero era metálico, era de buena calidad el que estaba hace 6 años. Pero antes eran muy frágiles, no se tenían los medios para construir esas cosas. Entonces, la vida no era tan fácil. La gente, por ejemplo, llovía, no como ahora, que está el mundo en sequía desastrosa, pero en Sí, esa época, por eso ese pueblo se llama Salsipuedes, porque claro. no te permitía. Llegaba el invierno y no podía salir de esa. Se hacía una isla en el medio del país. Mire, no sabía que se llamaba por eso, qué simpático. El último viaje de Doña Meche. Ah, el último viaje de Doña Meche. Hay que conocer la historia, hay que haberla sentido. Eh, era increíble cómo se vivía, cómo se sentía, cómo se hacían los funerales. Eh, era la geografía no era igual, las comunicaciones no era igual, la soledad era enorme también, entonces se producían eso. Y Doña Meche, yo creo que está en la cabeza de todos los viejos que estábamos en esa época, lo vivimos, lo vimos, lo sentimos. Entonces, es increíble, son cosas. Y yo realmente cuando escribo esta historia de esa época, por ejemplo, yo viajo emocionalmente a la época y siento las mismas cosas, siento las penas, la tristeza. Eh, ¿Cómo lo hacías? Un viaje, por ejemplo, para ir a enterrar a alguien con una geografía abismante. Eso es lo que Claro. pasaba, claro. Sí, pues sin la tecnología actual, la forma de movilizarse que ahora parece ser tan fácil, pero que en sus inicios, hace muchos tiempos, no era así, ¿no? Em, No, claro que no. El mejor 18 de septiembre. eran así, pues imagínate la bolsa con regalos que iba para el 18 de septiembre. ¿Qué es lo que tenía? Un globito, una galletita, 3, 4 galletas. Pero éramos alegres, no te puedes imaginar tú con ese paquetito de regalos que teníamos. Y ¿Quién se además, los porque daba? llega un avión al pueblo, llegan aviones, una pista de aterrizaje al lado de la cancha de fútbol, donde se hacían las ramadas.
y cómo eran las ramadas, cómo los niños jugábamos. No teníamos tiempo de ir a la casa a comer. Había muchas cosas que hacer en esa fiesta. Era increíble, increíble. Todo el pueblo, todo el mundo estaba ahí en esa fiesta. Y todo se veía con unas emociones. Habían cosas agradables y cosas tristes. Y habían personajes, por ejemplo, como el ruso, ese que reparó el avión que mató los cerdos de Doña Tere. Personajes que llegaban al pueblo, que hacía un ruso metido en ese pueblo de mecánico en un molino. Es increíble. Entonces, todos esos personajes estaban con nosotros y vivían con nosotros. Claro. Los patrones, por ejemplo, los dueños fundos que llegaron en esos aviones ese día, por ejemplo, para el 18 de septiembre, eran personajes que no estaban en la rama, ellos nunca participaron. Ellos estaban en su casa, se juntaban entre ellos y nosotros vivíamos la vida entre nosotros. Así es. Claro. Oiga, ¿y qué es de Juan Canario? Ah, Juan Canario, su hijo, su familia, sus vecinos, los niños, los vecinos, estábamos en la misma escuela. Entonces, y los niños sabíamos lo que se comentábamos, por ejemplo, entre nosotros, entre los niños, lo que realmente había pasado. Entre la gente mayor, las comunicaciones eran diferentes, pero nosotros veíamos la realidad, nosotros la sabíamos las cosas que pasábamos. Y además íbamos a observar, íbamos a mirar y a saber. Entonces, estábamos acostumbrados a quedarnos en silencio, porque no podía seguir hablando. Pero con los años dices tú, pucha, ¿cómo vivimos en ese silencio? ¿Cómo vivíamos? Fuimos testigos de esas cosas y no se reaccionaba. Y hay muchas cosas terribles, por ejemplo, que pasaron en esa época y que nosotros los niños nos comunicábamos y nos contábamos todo lo que pasaba. Sabíamos las cosas de los adultos, pero moríamos en la rueda, como decíamos, no decíamos nada. Claro. Qué loco eso, ¿eh? Y tener que claro, vivir con no eso, tener que vivir con esa información, con todas esas cosas que sucedían, que para ustedes debe haber sido algo muy fuerte. Montones de cosas que veíamos nosotros y que no podíamos hablar, pero entre nosotros las conversábamos. Sí. Oiga, entonces, cuando tú estás en la misma escuela con el hijo del personaje, con la familia del personaje, con los otros niños del barrio, entonces nosotros vivíamos una vida totalmente diferente al resto del pueblo. Sí, sí. Visita a Doña Luisa. Esa fue mi mamá que fue a Doña Luisa. Y yo me acuerdo de ella porque era muy linda esa señora. Después se fueron de pueblo, pero nunca se me olvidó la belleza. Era el marido tenía un almacén enorme en el pueblo, el único almacén, y entonces nosotros la veíamos. Nunca me he olvidado de esa belleza y nunca más la vi, no sé de dónde se fueron, pero yo acompañé a mi mamá cuando la señora se había caído a la tesa, que estaba con azul de lavar. Para blanquear la ropa le ponían azul y el agua quedaba azul, realmente azul, y la señora estaba pintada azul y yo la vi. Así era. Sí. Era la... Aquí, a ver, otro cuento, casi un bote. Eso me lo... no teníamos balneario. Nadie salía, conocíamos en el río, nomás nos bañábamos en el Tinguiririca, todo. Y cada año el Tinguiririca nos hacía un balneario diferente. Y habían canales que venían del río Tinguiririca, pero donde está el bote, era una vertiente
que salía lejos, en una viña salía una vertiente, pero enorme, enorme, que formaba un canal con agua cristalina. Y ahí nos fabricamos, siendo niños, nos fabricamos un balneario. Y pasábamos todo el día en el balneario. Y ahí fue la historia del bote, fue un accidente, mucho tiempo mi papá estuvo buscando la artesia que le habían robado. Y nunca supo qué había pasado, que se había transformado en un bote de aventura y se había desaparecido. Claro. Pero Buenísimo. hay que imaginarse, por ejemplo, que ahora tú vas al Tinguiririca, por ejemplo, ahí hay plantas hidroeléctricas, ya no existe lo que nosotros tuvimos. Era Claro. increíble, increíble. Fíjate que había familia, por ejemplo, una familia completa que vivía vendiendo pejerreyes en el pueblo. ¿Sabes tú, por ejemplo, que habían choritos en los ríos? Es increíble, la gente no puede imaginarlo hoy día, pero nosotros lo vivimos. Sí. Claro. Sí, bueno, a mí me pasa que yo iba a Río Claro con mis amigos a acampar y teníamos una poza gigante, una piedra grande donde nos tirábamos piqueros, y ahora que yo fui no hace mucho, es un desierto. Nada de eso existe. Así que Claro. yo estoy hablando de 30 años, usted está hablando de bastante más, o por lo menos unos 50, unos 60 años, ¿no? Entonces, claro, todo ha cambiado, y si ahí para mí ya ha sido distinto, me imagino yo que también cambió Ya hay bastante lugares, más. por ejemplo, lugares que eran, por ejemplo, la Laguna El Encanto, que fue, la Laguna El Encanto era pública. Es una cosa natural, por lo tanto, todo eso es de todo el mundo. Y ahora no a nadie puede acercarse a la Laguna del Encanto. Y es una maravilla, era una maravilla. Ahora no sé por qué no se puede entrar. Está todo con cercos y es privada. Es privada. La desaparición del padre Julio. Ah, el padre Julio, esa historia fue verdad. En el camino, en el ramal a Pichilemu, estaba ese pueblo, y esa historia fue verdad. Fíjate que estuve con un oscuro amigo y le leí la historia mucho antes de editarla. Le leí lo que yo había escrito del padre Julio. Y ellos se fueron a un congreso que tiene cerca de San Antonio, por allá, donde un territorio de curas, donde se juntan todo, y ellos les leyeron el cuento, entre todos los curas se leyeron el cuento, y había varios que habían estado, pero la interpretación que yo le puse a ellos les dio risa, pero fue así, esas cosas sucedían. Yo no era testigo porque uno iba a todos lados, por ejemplo. La única forma de pasarlo cuando ya empezamos a crecer era tomar el ramal e irnos en tren a Pichilemu a un precio pero baratísimo, y nos íbamos todos. Y llevamos la comida, llevamos humitas de la casa, llevamos choclos cocidos, llevamos cualquier cosa para comer en el día que íbamos a estar en esa playa. Y de ahí pasaba por todos esos pueblos, desde Paniagua, Pegadillo, todo hasta Pichilemu. En uno de esos pueblos está el cura Julio. Oiga, ¿y cuánto se demoraban en llegar a Pichilemu? Yo creo que nos demorábamos como 1 hora de ahí de Cunaco hasta Pichilemu. Y el tren partía desde Rengo hasta Pichilemu todos los fines de semana, todos los domingos. Ah, qué Le bueno. llamé uno de excursionista. Y ahí pasé por esos pueblos, ahí conocí la historia, conocí a pueblos nuevos, así. Claro. Bueno, también está un angelito que parece que ya nos mencionó algo, ¿no? Sí, Al principio de la sí, conversación. pero eso sucedió muchas veces, muchas veces. Cuando moría un bebé antes de cierto tiempo, entonces era un ángel, no era
no era un muerto, era un ángel. Y, y la gente podía comunicarse gracias al angelito, podía comunicarse con Dios. Era increíble, pero lo sentaban en una sillita de mimbre, lo sentaban y le ponían crucecita, una corona, distintas cosas, alas de ángel, y le cantaban, eh, le contaban cosas para que él llevara el mensaje al Ser Supremo. Pero que a un niño se le ocurre quedarse escondido atrás de un sillón cuando todo el mundo lo echan afuera, y la vieja que se encarga en cada pueblo, hay un personaje que se encargaba de todas esas cosas, de atender a los partos, de atender a los angelitos, eh, tiene que quebrar ese niñito entero para poderlo meter en un ataúd chiquitito porque estaba sentado y rígido. Claro. Entonces eran cosas. Sí, La vida era muy diferente. sí. Don Salomón. Don Salomón, un gran amigo. Ahí te puedo leer un trozo de Don Salomón. Fue un personaje increíble que ahora tú no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, un gran científico que llega a ser senador de la República y que todos los fines de semana recorre toda la región para conversar y organizar a la gente humilde. Y volvía todos los domingos en el tren, todo mojado en invierno, embarrado, por estar haciendo su trabajo. Salomón Corbalán se llamaba ese caballero. Yo lo conocí, fueron las primeras cosas sociales que yo aprendí en mi vida, fue escuchándolo a él. Yo iba jugando ajedrez que me regaló mi profesor, un ajedrez pequeñito que tenía unos hoyitos para cada pieza así. Y yo llevaba la revista El Chile, en la última página salía un partido del Campeonato Mundial de Ajedrez. Y yo seguía, pero no era capaz de ver en ajedrez, por ejemplo, que podía imaginarte 20 jugadas posteriores. Y él se dio cuenta que yo llegaba así, no podía entender que uno de los grandes jugadores diera vuelta a su rey y se rendiera. No podía entenderlo. Y él me empezó a enseñarme eso, cómo pensar más allá, más allá. Y yo vi, yo iba en el mismo tren cuando murió, cuando tuvo un accidente, y toda la vida me quedaba en duda, porque ya él tenía un auto, era un Fiat pequeñito, ¿sí? Y había chocado con una carretera y había muerto, con la vara en la carretera en el pecho. Pero era increíble porque el caballo estaba comiendo pasto a la orilla del camino, no tenía ni una herida. Ya. Entonces, ahí yo recién me había ido a un internado, había salido a estudiar, era mágico para mí. Andaba bien vestido, con un uniforme. Sí. Oiga, Así era la vida. el pueblo del abuelo. Me costó mucho encontrar el pueblo de mi abuelo. Mucho encontrarlo cuando volví del exilio. Fui a Rosario Los Solís, que ahora cambió de nombre, pero voy a seguir diciendo Rosario Los Solís. ¿Tú sabes cuál es Rosario Los Solís? No. Bueno, si tú vas a la costa de aquí, en la región, vas a encontrar prácticamente hoy día una ciudad que está. Mira, si viene mi señora le pregunto cómo se llama ahora, porque estoy distraído contigo. Pero Ya. cambiaron nombre. Antes se llamaba Rosario de los Olivos, ahora tiene un nombre más corto, un nombre antiguo. Y era increíble cómo se vivía. Entonces de ahí había un camino, los curas antiguamente en la época de la colonia habían hecho un camino señalizado por palmeras, plantaban palmeras entre un pueblo y otro.
Entonces yo tenía que mirar al sur y habían palmeras. Y si tú llegas a San Pedro Alcántara, vas a ver palmeras hacia el norte. Hacia el norte. Pero después las cortaron, ahora está lleno de paltos, de olivo, de todo, pura fruta de exportación. Y entonces me costó mucho, mucho encontrar un viejo que recordara cuál era ese pueblo y me contara. Y llegué a la casa y todavía está la casa en San Pedro de Alcántara donde vivió mi abuelo. Buenísimo. Me costó mucho. Oiga, el fin de Feliciano. Nos están quedando poquito. Nos están quedando poquito. El fin de Feliciano. Había que conocer Feliciano. Había que verlo conocido, cómo era. Cómo llegaba de la costa a trabajar, del sur a trabajar a esta zona, porque aquí se podía trabajar en primavera, en verano, para cosechar frutas, todo, cómo cantaba, cómo se hacía esperanzas, cómo podía llevar un poco de dinero a su pueblo, que eran más pobres que nosotros. Entonces, y la muerte de Feliciano fue muy, muy terrible, porque era increíble la cantidad de horas que trabajaban para ganar, para cosechar más fruta y ganar más dinero para poder sobrevivir el resto del año. En esa época la gente de la costa venía a trabajar al Valle Central porque ellos producían, qué sé yo, garbanzos, lentejas, y te traían sal para venderla acá y te cambiaban un almud de sal por un almud de porotos, de maíz, de cosas para comer. Entonces, ya uno de estos muchachos quería hacer la práctica para ser técnico agrícola, pero no se le permitió, era mano de obra, no se le permitió. Y trabajó mucho para ir a ver una chica, se fue a bañar y le pasó eso. Pero Feliciano es un amigo que te queda en la cabeza para siempre. ¿Y el indio? ¿Ah? El indio. El indio. Él vendía chorito. Él vendía chorito de los canales. En esta zona habían chorito. Sí. Mira, si un día vienes a verme, yo te llevo, porque yo conozco un lugar donde todavía quedan choritos. Y no se lo digo nada, conocer se van a desaparecer para siempre. Es lo que quiere de la naturaleza, lo único. Es emocionante volver a encontrarlo. Oiga, se lo voy a cobrar porque este domingo lo vamos a ir a ver. Así que ahí le voy a cobrar la palabra. Ya. Oiga, un triste invierno en el Calvario. Esa es otra tristeza. Hay cosas, yo te las cuento, te pueden hacer reír, pero eran cosas muy tristes que se pasaban en la vida, no era... Ahora por lo menos la gente, por ejemplo, no sé, hay cosas, por ejemplo, que me parecen peor hoy día que en esa época. Por ejemplo, me invitaron a una escuela enorme para hablar de literatura con niños. Y no hay ni un niño que juegue, todos están con el teléfono y niños jugando. Yo te digo, nosotros, en la vida era muy difícil, pero jugábamos. Y eras capaz de ver a la gente sufrir. Aquí, si le pasa algo al vecino, la gente no tiene idea. Es terrible, entonces todo te iba formando, te daba cómo murió Feliciano, cómo murió, llevábamos a enterrar a la señora que no sabemos dónde diablos la enterraron, todas esas cosas es difícil imaginarlas,
pero nosotros sentíamos todo lo que pasaba en todo el pueblo. En cada rincón lo sentíamos todo. Cuando alguien moría, el angelito, por ejemplo, qué sé yo, era como si hubiera todo el pueblo perdiera una vida. Y ahora, por ejemplo, yo veo que la gente no siente lo que pasa al lado. Parece muy triste mi historia, pero yo creo que estamos muy tristes ahora también. Oiga, y el último cuento, La Compuerta. La compuerta. Hay una... Eran amigos, era aquí, así. Amigos que yo todavía los veo. Incluso es más viejo que yo. Incluso un nieto de él se compró un terreno en Río Tranquilo por culpa mía. De aquí. Y se fue ya para hacerse una cabaña en Río Tranquilo. Lo vivieron, ellos vieron eso. Él tiene su casa enorme, gracias al trabajo que hicieron, gracias que con el hermano se le ocurrió hacer un trabajo de loco, vender sus caballos, vender la montura, vender todo para tener el capital para invertir. Y cambiaron un poco la vida, pero ellos fueron testigos de eso que pasaba. Y la justicia era así, la vida se vivía así. Y son amigos que yo los veo. Excelente. No mate. Y bueno, si bien nos contó un poquito de todo, queda ahí la duda de saber más, ¿no? De saber más de cada historia, así que ahí la invitación a la gente de obtener este libro, de leerlo y de disfrutarlo. Don Mario, hay un glosario, además, en el libro que complementa las historias para explicar mejor la etimología de las palabras, ya que gran parte de ellas son toponimia mapuche de Chile. Es otra cosa que me preocupa, porque la gente no sabe, por ejemplo, que este territorio también era mapuche. Y están todos los chimbarongo, tingirica, son nombres del pueblo, de base, y que quedaron. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué le tienen ese nombre? Entonces la gente cree que, mira, hay una cosa en la historia que la gente no se da cuenta, que no hace muchos años. Yo tengo un compadre que fue de la Marina Nacional. Somos compadres, lamentablemente hace 3 años murió mi hija. Él fue de la Marina y está vivo todavía. Y él cuando era marino, cuando hizo el servicio militar en la Marina, iban a cazar onas y yaganes y los llevaban a la isla Dawson todos los veranos. Y gracias a la Marina fue un gran mecánico, pero él lo vivió. Y cada verano que volvían a llevar indios de onas, yaganes a la isla Dawson, ya no quedaba ni uno vivo. Y no hace un siglo. Mi compadre todavía está vivo. Yo fui testigo. Menos mal, dice él, que fue mecánico y se encargaba de las máquinas del barco. Sí, de todas maneras. Entonces, por eso están todas esas palabras, para que la gente vea las raíces que tenemos. De todas maneras. Claro. Sí, sí. No, y el segundo apellido de mi abuelo es Millacari. Ya. Y mi bisabuela ni siquiera hablaba castellano, español. Y la mayoría de la gente trata de olvidarse. No. Estamos aquí ya recientes. Por eso están ese secreto de las palabras, de los nombres de los pueblos, para que la gente piense. Excelente. Oiga, don Mario, bueno, Sí. me gustaría, ¿tiene preparado ahí un texto que nos leyera, para que nos lea un párrafo
que quisiera compartir. Espérate. Mi gran amigo, don Salomón. Ya. No te lo voy a leer todo. No, un parrafito, un par de párrafos. Claro. Terminar la escuela primaria, partir a mi internado era el sueño de todos, pero para mí fue muy triste. Perdía mi frontera, se alejaban mis amigos, llegaba con un miedo increíble al internado del Liceo de San Fernando, tomando el tren de los domingos y regresaba a la casa los viernes por la noche. Como no conocía a nadie, me arrinconaba a jugar con un ajedrez pequeñito que tenía hoyitos en el tablero, lo que te conté, donde las piezas quedaban fijas. Seguía jugando hasta el que salían en la última página de la revista que me regalaba mi profesor. La seguía hasta que uno de los jugadores daba vuelta al rey. Yo no podía entender hasta que un domingo, sin darme cuenta, un señor se sentó frente a mí. Cuando vio mi gesto y me explicó con mucha paciencia el porqué de ese actor de los jugadores, me enseñó a pensar muchas jugadas adelantadas. Para mí es realmente un genio. Lo encontraba casi todo domingo. Que era ingeniero químico y además senador de la República. Poco a poco me recontó que recorría la región organizando a los trabajadores, a los campesinos. Me explicó la causa de la pobreza y por qué nunca cambiaría si los trabajadores no se organizaban. Excelente. Fantástico. Sí, claro. Oiga, don Mario, qué lindo todo lo que nos ha compartido en este ratito, en esta entrevista. Qué lindo también que todo eso esté en un libro y por lo tanto otra gente pueda acceder a toda esa información, a todas esas vivencias, todas esas emociones, que son muchísimas, ¿no? Todas esas tradiciones que, como yo decía también en un principio, muchas de ellas se han perdido y cosas que ya no son, bueno que tampoco son, porque hay muchas que eran situaciones muy crudas, ¿no? Que lamentablemente los niños también tuvieron que ser testigos de ellas, que observarlas y que guardarlas más encima para adentro. Imagínense qué locura. Qué bueno que en algunas cosas la humanidad ha cambiado, ha mejorado, quedan muchas más, pero bueno, ahí está también un poco la labor del escritor que muestra, que enseña. Hay que decir que las cosas han mejorado tanto. Pronto va a tener obligatoriamente que editar mi próximo libro y ahí va a ver lo que está pasando hoy día. Ay, churra, ya bueno, voy a empezar a prepararme entonces. Don Mario, agradecerle nuevamente, un abrazo, nos vamos a ver el domingo, así que ahí vamos a poder conversar un poquito más. Y con respecto a la gente, con la gente nos vemos el lunes, porque como ya decía, todos los lunes tenemos un nuevo estreno de Palabras del Autor, así que ahí nos vemos nuevamente, no se lo pierda. Chao, don Mario, abrazo, gracias. Que esté bien.